Él me dijo que tenía una reunión importante el día que me operaron. La verdad, estaba celebrando el cumpleaños de su amante. Por eso, decidí organizarles a ambos una cena inolvidable para brindar por su traición. La servilleta de lino egipcio se sentía frágil, casi etérea, entre mis dedos. Una delicadeza que contrastaba de forma insultante con la firmeza de acero de mi pulso. Mientras colocaba el último cubierto de plata, una pieza pesada y labrada de la herencia de mi abuela, junto al plato de porcelana de Limoges, un silencio denso, casi palpable, llenaba el comedor. No era un silencio incómodo, era un silencio diseñado, curado, como cada elemento en esta habitación. Mi corazón no latía con la fuerza desbocada de la ansiedad, no, latía con un ritmo metódico, frío y constante, como el mecanismo de una bomba de tiempo sofisticada a punto de cumplir su propósito. 15 años de matrimonio con un maestro de las apariencias me habían enseñado a construir fachadas. Y esta noche, la fachada de mi hogar, de mi vida, sería mi obra maestra final. Mi última colaboración con él. La iluminación era mi especialidad. Un solo haz de luz, cuidadosamente ajustado desde la lámpara de cristal veneciano, caía sobre la mesa como un foco teatral, creando un charco de luz cálida y acogedora en el centro, mientras dejaba las esquinas de la vasta habitación en una penumbra sugerente y llena de secretos. Cada objeto había sido elegido por mí a lo largo de los años, la pesada mesa de caoba que reflejaba la luz como un espejo oscuro, las sillas tapizadas en terciopelo color borgoña, la alfombra persa cuyos intrincados patrones parecían susurrar historias. Era mi santuario, el escenario que había construido con amor y dedicación para una vida que había resultado ser una elaborada mentira. Y esta noche, se convertiría en un tribunal. ¿Estás segura de esto, mi amor? Quizás fue muy precipitado. La voz de Ramiro, mi esposo, llegó desde el umbral de la cocina. Estaba cargada con una capa de nerviosismo tan espesa que casi podía cortarse con los cuchillos de plata que acababa de alinear con precisión milimétrica. Se aferraba a la palabra, amor, como un náufrago a un trozo de madera podrida, sin saber que el mar de mi desprecio ya se lo había tragado por completo. Me volví lentamente, permitiendo que el movimiento fuera fluido, sereno. Una sonrisa ensayada, que había practicado frente al espejo, se dibujó en mi rostro. Una sonrisa tranquila, casi beatífica, que sabía perfectamente que no alcanzaba mis ojos. Mis ojos, en ese momento, eran dos fragmentos de obsidiana pulida, reflejando la luz pero sin dejarla entrar. Nunca he estado más segura, cariño, respondí, mi voz saliendo tan suave y lujosa como el terciopelo de las sillas. Es solo una cena. Una oportunidad para conocer mejor a tu colega. La pobre debe sentirse sola en una nueva ciudad, lejos de casa. Es lo mínimo que podemos hacer. Él tragó saliva, el sonido audible en el silencio del comedor. Su mirada recorrió la mesa como un animal asustado buscando una trampa, la vajilla cara que solo usábamos en Nochebuena, las copas de cristal tallado que resonaban con una nota pura al más leve toque, las dos botellas de un Vega Sicilia de una cosecha excepcional, respirando lentamente junto a un decantador de plata. Esto no era solo una cena. Era una declaración de guerra vestida de gala. Y él, el arquitecto supuestamente brillante, el visionario, no tenía ni la menor idea de los planos de esta noche. Mi mente voló hacia atrás, apenas 3 días antes, al momento exacto en que la primera piedra de esta demolición fue colocada. Estábamos en la sala de estar, el sol dorado de la tarde se filtraba por los inmensos ventanales, pintando rayas de luz sobre la alfombra. Yo leía un libro sobre arquitectura japonesa, o fingía leerlo, absorbiendo las palabras sin procesarlas. Él hablaba por teléfono en el balcón, y su risa, una risa gutural y libre que no había compartido conmigo en años, llegaba hasta mí como pequeños fragmentos de vidrio. Cuando finalmente entró colgó, lo dije, sin levantar la vista de la página, manteniendo mi voz en un registro casual, casi aburrido. He estado pensando, comencé, pasando una página. Berenice lleva ya casi 6 meses en la firma. Y por cómo hablas de ella, su talento es verdaderamente excepcional. Casi un prodigio, dirías. Deberíamos invitarla a cenar. Para que se sienta bienvenida, integrada. Si un edificio pudiera derrumbarse en completo silencio,
así fue la expresión de Ramiro. El color se drenó de su rostro, dejando una máscara pálida de pánico mal disimulado. Sus ojos, esos ojos color miel que una vez me prometieron un futuro de pilares sólidos y vigas maestras, se movieron frenéticamente, buscando una ruta de escape en una habitación diseñada por mí, una habitación sin salidas. ¿Berenice? ¿A cenar? Aquí, tartamudeó, como si la idea de que su amante cruzara el umbral de nuestra casa fuera un sacrilegio, una profanación. ¡Qué deliciosa ironía! No creo que sea una buena idea, Leonora. Es tremendamente poco profesional. Ya sabes cómo soy, no me gusta mezclar el trabajo con lo personal. Levanté la vista del libro por primera vez, encontrando su mirada y sosteniéndola. No había ira en mis ojos, solo una curiosidad fría y analítica. Ramiro, por favor. Fui yo quien te presentó a tus primeros 3 grandes clientes en cenas informales en esta misma mesa. Fue mi idea organizar aquella fiesta en el jardín que te consiguió el contrato del corporativo Ribeira. ¿Desde cuándo te volviste tan rígidamente profesional? Es un gesto amable, nada más. Insisto. Mi voz no era fuerte, no era agresiva. Era algo mucho peor, era irrevocablemente tranquila. Era la calma del ojo de un huracán, y él sintió la presión atmosférica cambiando drásticamente a su alrededor. No había argumento posible contra una lógica tan simple, tan razonable. No pudo negarse. Accedió con un movimiento de cabeza apenas perceptible, una capitulación silenciosa que selló su destino. Ahora, de pie en el comedor, observando su figura tensa en el marco de la puerta, sentí una oleada de algo que no era placer, sino una especie de justicia elemental, fría y satisfactoria. Él, que había demolido mi confianza ladrillo por ladrillo, ahora temblaba ante la simple perspectiva de una cena. No sabía que la comida sería lo de menos. Lo que iba a servirle esta noche era un banquete de consecuencias, y cada plato había sido marinado durante años en el jugo amargo del dolor silencioso. Relájate, Ramiro, le dije, caminando hacia él. Mi movimiento fue deliberadamente lento, casi depredador. Llegué frente a él y ajusté el nudo de su corbata de seda de cegna. Mis dedos, firmes y fríos, rozaron la piel de su cuello y lo sentí estremecerse, un tic involuntario de culpa y miedo. Todo está perfecto. Solo quiero que nuestra invitada se sienta, como en casa. La última palabra la pronuncié con un énfasis casi imperceptible, una caricia venenosa. Él lo captó. Vi un destello de terror puro en sus ojos antes de que lograra ocultarlo tras una máscara de falsa compostura. Sí, esta era mi casa. Un territorio que él creía haber conquistado, pero que nunca había entendido realmente. Y en mi casa, esta noche, las reglas las ponía yo. Mientras el antiguo reloj de pie en la sala marcaba los minutos con una solemnidad exasperante, cada tic-tac un martillo golpeando el yunque del tiempo, mi mente se desconectó del presente y comenzó a vagar por los pasillos silenciosos de mi propio museo privado. Un museo que había construido sin darme cuenta a lo largo de los años. Un museo de agravios, donde cada exhibición era un monumento doloroso a mi ceguera voluntaria, a mi obstinada negativa a ver la verdad. La primera pieza de la colección, la más antigua, era una conversación. Estaba exhibida bajo una luz cruda y sin adornos, en la galería de la negación temprana. Sucedió hace unos 3 años. Estaba sentada en la cocina de granito de Jacinta, mi mejor amiga, una abogada cuya mente era tan afilada como su lengua. El aroma a café recién hecho llenaba el aire mientras yo me quejaba de alguna nueva ausencia de Ramiro, un viaje de negocios de último minuto a Cancún, justo el fin de semana de mi cumpleaños. No sé, Leo, dijo Jacinta, sin endulzar sus palabras, como nunca lo hacía, mientras me pasaba una taza. Un arquitecto que de repente tiene más viajes a la playa que a sitios de construcción. Suena a que está diseñando castillos de arena con alguien más. Recuerdo la oleada de indignación que sentí, una lealtad tan feroz como equivocada. Confío en él, Jacinta. Su trabajo es increíblemente exigente, lo sabes. Deberías apoyarme, no meter ideas tóxicas en mi cabeza. Eres mi amiga.
La mirada que me devolvió no era de enojo, sino de una profunda y frustrada tristeza. Dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Yo te apoyo a ti, Leonora. Precisamente por eso te digo la verdad que no quieres oír. Deja de admirar la fachada y empieza a revisar los cimientos de tu matrimonio, antes de que todo se te venga encima. Ahora, de pie en mi comedor perfectamente iluminado, el recuerdo de mi propia arrogancia, de mi soberbia, me quemaba como un ácido en la garganta. Había elegido la comodidad de la negación en lugar de la incómoda verdad. Mi silencio no había sido una muestra de confianza, sino de cobardía. Y esa cobardía, me di cuenta con una claridad dolorosa, había sido el primer ladrillo en el muro que ahora me separaba de la mujer fuerte e independiente que solía ser. Mi paseo mental continuó hacia la siguiente vitrina, en la galería de la humillación pública. Dentro, un par de aretes de diamantes imaginarios brillaban con la luz de una traición descarada. El recuerdo era de nuestro 12º aniversario. Ramiro me había llevado a ese restaurante italiano carísimo, el nuestro, el lugar donde me había pedido matrimonio. Durante toda la cena, su teléfono vibraba incesantemente sobre el mantel blanco. Él lo revisaba disimuladamente, con el pretexto de que esperaba un correo urgente de un cliente muy importante en Dubái. Es una emergencia del proyecto, vida, me susurró, dándome un beso superficial en la mejilla mientras tecleaba una respuesta larga y detallada bajo la mesa. Su rostro estaba iluminado por el resplandor azulado y fantasmal del teléfono, una luz que lo hacía parecer un extraño sentado frente a mí. Me sentí como un accesorio, una pieza de atrezo en mi propia celebración. Semanas después, cuando la verdad ya era una herida abierta y purulenta, el informe del investigador privado incluyó capturas de pantalla de sus conversaciones de esa noche. No era un cliente en Dubái. Era Berenice. Él le estaba describiendo el vino que estaban tomando, un Barolo que yo había elegido. Le decía cuánto deseaba que fuera ella la que estuviera sentada frente a él, compartiendo esa botella. Pronto, mi arquitecta estrella. Pronto todo esto será nuestro, terminaba el mensaje. Me había humillado en nuestro lugar más sagrado, y yo le había sonreído estúpidamente, agradeciéndole por una velada perfecta. La siguiente exhibición era más sutil, pero quizás la más dolorosa. Estaba en la sección de manipulación psicológica. Era un frasco de perfume, Chanel N°5, mi favorito desde que era una adolescente. Me lo regaló después de uno de sus viajes de negocios a París. Pensé en ti en cuanto lo olí en la Galería Lafayette, dijo, su voz llena de una sinceridad fabricada. Unas semanas más tarde, mientras recogía su traje de la tintorería, una ráfaga de aire trajo consigo un aroma inconfundible. Chanel, N°5. No era mi perfume el que olía impregnado en la solapa de su chaqueta, era el de otra. Cuando lo confronté esa noche, con el corazón en un puño y la evidencia olfativa en mis manos, él desató una tormenta de indignación calculada. Por el amor de Dios, Leonora. ¿Ahora también te imaginas cosas? Claro que huelo a tu perfume. Vivo contigo, te abrazo, duermo a tu lado. ¿O es que ya no puedo ni acercarme a ti sin que tu paranoia se dispare? A veces me hace sentir que camino sobre cáscaras de huevo. Es agotador. Me hizo sentir pequeña, irracional, loca. Me hizo pedirle perdón. La manipulación había sido tan experta, tan cruel, que yo misma dudé de mis propios sentidos. Me convenció de que el problema era yo, mi inseguridad, mis celos infundados. Me recetó la culpa y yo me la tomé sin chistar, como si fuera mi medicina diaria. Y luego, la pieza central del museo. La más simple y la más devastadora. Un recibo. Lo encontré por accidente, meses después, en el bolsillo de un abrigo de invierno que llevaba a la tintorería para guardarlo hasta la siguiente temporada. Era de una joyería de lujo en Polanco. La descripción del artículo era, brazalete de oro blanco con zafiros y diamantes. La fecha era de 2 meses antes, justo después de su viaje a París. Un brazalete que yo nunca había visto, que nunca recibí. El mismo brazalete que vería más tarde, en las fotos del investigador, adornando la muñeca de Berenice. No hubo confrontación esa vez.
No hubo preguntas. El recibo no era una sospecha, era una sentencia. En ese momento, la negación se evaporó y fue reemplazada por una certeza tan fría y pesada como una lápida. Durante 15 años, yo había sido la arquitecta de su vida, la diseñadora de su éxito, la constructora de su comodidad. Y él, en pago, había tomado los materiales de nuestra vida en común para construir un mundo secreto con otra mujer. El sonido agudo y penetrante del timbre me arrancó de mis pensamientos, devolviéndome de golpe al presente. Eran las 8 en punto. Puntual. La arrogancia de la puntualidad. La confianza de quien se cree intocable. Respiré hondo, una bocanada de aire que se sentía como hielo en mis pulmones. Cerré la puerta de mi museo mental con un portazo silencioso. Las exhibiciones ya no eran para mí. Esta noche, las abriría al público. Un público muy selecto de 2 personas que estaban a punto de descubrir que eran las piezas centrales de la exposición. Caminé hacia la puerta, sintiendo como cada paso sobre el mármol pulido era firme, decidido, irrevocable. La mujer que temblaba en la cama del hospital, la que se disculpaba por sentir celos, la que ignoraba las advertencias de su mejor amiga, esa mujer ya no existía. Había muerto en esa habitación de hospital. En su lugar, había una curadora. Y esta noche, iba a dar una visita guiada por el infierno que ellos mismos habían construido. La mañana de la cirugía, el mundo se había reducido al color blanco. Las paredes del hospital, las sábanas almidonadas hasta la rigidez, el uniforme impecable de la enfermera. Un blanco estéril, impersonal y anónimo que hacía eco al vacío creciente que sentía en el pecho. Iba a ser una colecistectomía laparoscópica, una cirugía de rutina para extirpar una vesícula llena de cálculos, me habían asegurado todos con sonrisas profesionales. Pero cuando eres tú quien va a estar bajo el bisturí, cuando tu cuerpo va a ser invadido, ninguna cirugía es de rutina. El miedo era una cosa viva y fría que se enroscaba en mi estómago como una serpiente de hielo. Ramiro había estado a mi lado mientras me preparaban, sosteniendo mi mano con una presión que pretendía ser reconfortante. Su rostro mostraba la cantidad justa de preocupación, una arruga perfectamente colocada entre sus cejas, una mirada de tierna ansiedad. Era una de sus mejores actuaciones, digna de un premio. El esposo devoto y preocupado. Estaré aquí mismo, en la sala de espera, cariño, me prometió, depositando un beso en mi frente que se sintió extrañamente frío. No me moveré de aquí. En cuanto salgas de la anestesia, seré lo primero que veas. Te lo juro. Y yo, una tonta hasta el final, le creí. A pesar de todo, de las sospechas que ya eran más que susurros en mi mente, una parte de mí se aferró desesperadamente a esa promesa. La parte que todavía recordaba al joven idealista con el que me había casado, el que me dibujaba planos de nuestra futura casa en servilletas de papel en cafés baratos, el que me decía que juntos construiríamos un imperio. Justo cuando el camillero, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, empezaba a empujar mi cama hacia el pasillo del área quirúrgica, su teléfono sonó. Él se apartó para contestar, dándome la espalda. Lo vi gesticular, su ceño fruncido en una pantomima de estrés profesional. Cuando volvió a mi lado, su expresión había cambiado. Ahora era la del ejecutivo importante y agobiado. Cariño, lo siento tanto, no me lo vas a creer, dijo, su voz un murmullo urgente y conspirador. Es una crisis monumental con los inversionistas del proyecto Sierra Verde. Algo sobre los permisos de construcción, parece que el ayuntamiento los va a revocar. Tengo que ir. Es una emergencia absoluta, podría costar millones. Pero te juro por lo que más quieras que volveré antes de que despiertes. El camillero no se detuvo. Vi el rostro preocupado de Ramiro hacerse más pequeño y distante mientras me alejaba por el largo y estéril pasillo. Un mensaje de texto vibró en mi teléfono justo antes de que una enfermera me pidiera amablemente que lo apagara. Surgió una crisis con un cliente, imposible salir. Te llamo en cuanto pueda. Te amo. Las mismas palabras, el mismo pretexto. El te amo final se sintió como una puñalada helada, una formalidad vacía. Desperté en la sala de recuperación con una sensación de desorientación y un dolor sordo y punzante en el abdomen.
El mundo era un borrón de luces fluorescentes y sonidos amortiguados. Lo primero que hice, instintivamente, fue buscar su rostro entre las sombras. No estaba allí. Solo una enfermera de rostro amable que me sonreía y me decía que todo había salido bien. Su esposo llamó hace un rato, me dijo mientras ajustaba el goteo de la vía intravenosa. Dijo que la reunión se alargó terriblemente, pero que vendría en cuanto pudiera escaparse. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Me trasladaron a una habitación privada. El sol de la tarde pintó de un naranja melancólico las paredes blancas. Mi teléfono permanecía oscuro y en silencio sobre la mesita de noche. Cada vez que oía pasos en el pasillo, mi corazón daba un vuelco de esperanza estúpida, seguido inmediatamente por una punzada de amarga decepción cuando los pasos seguían de largo. No vino. Ni esa tarde, ni esa noche. La soledad en esa habitación de hospital era más dolorosa que la propia cirugía. Era una soledad que me gritaba la verdad que me había negado a escuchar con tanta vehemencia. No era una crisis de trabajo. Ninguna crisis, ninguna reunión, ningún permiso de construcción era más importante que tu esposa saliendo de una operación. En la oscuridad, con el único sonido del goteo rítmico de la vía intravenosa, tomé una decisión. La duda había sido un lujo, un velo confortable que ya no podía permitirme. Necesitaba certezas, por muy destructivas que fueran. Al día siguiente, desde la misma cama del hospital, con la voz todavía ronca y débil por la anestesia, hice una llamada. Era un contacto que Jacinta me había dado hacía tiempo, por si acaso, me había dicho con una mirada significativa. Un investigador privado, un hombre llamado Herrera, con una voz que sonaba a tabaco y café cargado. Quiero saber dónde estuvo mi esposo ayer, le dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Cada detalle, cada lugar, cada persona. El informe llegó una semana después, en un sobremanila sin remitente que me esperaba en el buzón. Lo recogí, en lugar de entrar a casa, conduje hasta un parque cercano. Lo abrí con manos temblorosas en la seguridad anónima de mi coche. Dentro, había una serie de fotografías en papel brillante y un informe mecanografiado de 2 páginas. La primera imagen me robó el aliento. Ramiro, riendo a carcajadas, con una copa de champán en la mano, la cabeza echada hacia atrás en un gesto de pura alegría. A su lado, Berenice, radiante en un vestido rojo, sonriéndole con una adoración descarada y posesiva. Estaban en la terraza de Au País de Cochón, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sobre la mesa, entre ellos, una pequeña tarta con una sola vela brillante encendida. Seguí pasando las fotos, cada una era un nuevo nivel de infierno. Ramiro pasándole el brazo por los hombros para susurrarle algo al oído. Berenice dándole de probar un trozo de tarta con su propio tenedor. Una foto de ellos brindando, sus copas chocando. La última foto era de ellos saliendo del restaurante, cogidos de la mano. La expresión de Ramiro era de una felicidad relajada y satisfecha que yo no le había visto en años. En la parte inferior de la página, el investigador había escrito una nota concisa y brutal, fecha, 17 de octubre. Ocasión, celebración de cumpleaños de la señora Berenice Aldana. Duración, 12:30 del mediodía a 4:45 de la tarde. 17 de octubre. El día de mi cirugía. La crisis con los inversionistas había sido una fiesta de cumpleaños. No lloré. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que superaba la capacidad de las lágrimas. Era un dolor físico, una presión en el pecho tan intensa que sentí como si las suturas internas de mi operación se hubieran desgarrado, dejándome vacía y rota por dentro. Me senté allí, en el silencio de mi coche, con las fotografías esparcidas en el asiento del copiloto como los restos de un accidente. Y la mujer que había entrado en ese hospital, la esposa esperanzada y crédula, murió definitivamente. En su lugar, nació algo nuevo. Algo forjado en el fuego del abandono y afilado por la hoja helada de la traición. Era una claridad. Una claridad aterradora y extrañamente liberadora. El amor no se había acabado, había sido asesinado a sangre fría. Y ahora,
Lo único que quedaba era planificar un funeral espectacular. Mi primera llamada no fue a Ramiro para desatar una tormenta de gritos y acusaciones. Eso habría sido un desperdicio de energía, una catarsis inútil. Fue a Jacinta. Tenías razón, fue todo lo que dije cuando contestó. Mi voz estaba desprovista de emoción, plana como un encefalograma de un muerto. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea, y luego su voz, no de, te lo dije, sino suave y firme. Estoy en tu casa en 20 minutos. Prepara el café más fuerte que tengas. Y por el amor de Dios, Leonora, no hagas nada estúpido hasta que llegue. Esa tarde, la isla de granito de mi cocina, normalmente un lugar de creación culinaria y reuniones familiares, se convirtió en un cuarto de guerra. Las fotografías de la traición estaban extendidas como evidencia en un juicio, junto a los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos que había conseguido. Jacinta las examinó con la precisión metódica de un cirujano examinando una radiografía, su rostro endureciéndose con cada nueva prueba. No te vas a divorciar de él, Leo, dijo finalmente, mirándome por encima de sus gafas de lectura con una intensidad feroz. El divorcio es para parejas que se separan. Tú lo vas a aniquilar. Legal, financiera y profesionalmente. Vamos a dejarlo con nada más que su ego inflado y las deudas de su amante. La furia, que había estado contenida bajo una capa de sok helado, empezó a burbujear dentro de mí, caliente y peligrosa. Pero Jacinta, con su mente estratégica, la canalizó. La ira es energía pura, Leonora. No la desperdicies gritando a una pared. Inviértela en estrategia. Vamos a construir un caso tan sólido que deseará haberse tirado por un puente en lugar de haberte engañado. Nuestro plan de batalla tomó forma durante las siguientes 2 semanas, en reuniones nocturnas secretas, con el zumbido de la cafetera como nuestra banda sonora. Era metódico, calculado y absolutamente despiadado. El primer paso fue la investigación financiera exhaustiva. Contratamos a un contable forense, un hombrecillo gris con ojos de halcón que parecía disfrutar desentrañando las mentiras numéricas de la gente. Sus hallazgos fueron peores de lo que imaginábamos. Ramiro no solo pagaba cenas y regalos de lujo con la tarjeta corporativa. Había creado una red de facturas falsas a proveedores, inexistentes consultores de diseño, topógrafos fantasma para desviar decenas de miles de dólares de la empresa. Fondos que iban a parar a una cuenta secreta a su nombre. Fondos que, como descubrimos más tarde, estaban destinados a ser el capital inicial para una nueva firma de arquitectura. Su firma. Con Berenice. Mientras el contable trabajaba en su magia oscura, me sumergí en los archivos digitales y físicos de Ramiro. Una noche, mientras él dormía profundamente un sueño tranquilo de los ignorantes que pronto se convertiría en un lujo inalcanzable, entré en su estudio. Algo me llamaba la atención sobre el proyecto Sierra Verde. En las pocas ocasiones en que me había hablado de él, describía los conceptos con una pasión que sonaba hueca, como si recitara un guión aprendido. Abrí los archivos en su ordenador. Bocetos, renders, planos arquitectónicos. Y entonces, lo sentí. Un escalofrío que no era de frío, sino de un reconocimiento espantoso, que me recorrió la espalda. Las líneas, la distribución del espacio, la forma en que la luz estaba concebida para interactuar con la estructura, era inquietantemente, dolorosamente familiar. Corrí a mi antiguo estudio, una habitación en el fondo de la casa que ahora usaba como un elegante almacén para mis recuerdos profesionales. En una esquina, cubiertas por una fina capa de polvo, el símbolo de mi vida en suspenso, estaban mis viejas carpetas de proyectos. La abrí con manos temblorosas y empecé a pasar las páginas de mis diseños de hace 15 años, de la época en que mi nombre empezaba a sonar en el mundo de la arquitectura y el diseño, antes de que decidiera sacrificarlo todo en el altar de su ambición. Y allí estaba. Un proyecto conceptual que había llamado Residencia Arbórea. Un complejo residencial de lujo diseñado para integrarse orgánicamente con la naturaleza, un diálogo entre el concreto y el bosque. Era mi obra más personal, la culminación de mis sueños de juventud. Y era, sin lugar a ninguna duda, la semilla, el ADN, del proyecto Sierra Verde.
Las similitudes no eran una coincidencia. Eran un plagio descarado y cruel. El aire abandonó mis pulmones en un silbido. Tuve que apoyarme en el viejo respirador para no caer. Esto era peor que la infidelidad. La infidelidad era una traición a nuestro matrimonio, a nuestro pacto. Esto era una traición a mi alma. Él no solo se había acostado con otra mujer, había profanado mi talento, había robado mi identidad profesional y la había presentado al mundo como suya. Me había vaciado por completo. Llamé a Jacinta en medio de la noche, mi voz un susurro ahogado por la rabia y el dolor. Lo robó todo, Jaci. No solo nuestro dinero. Robó mis sueños. Mi trabajo. El plan cambió radicalmente. Ya no se trataba solo de un divorcio por adulterio. Se trataba de una reclamación masiva por daños y propiedad intelectual. El siguiente paso fue proteger mi futuro. Siguiendo el consejo urgente de Jacinta, transferí la totalidad de la herencia que mis padres me habían dejado, y que estaba en una cuenta conjunta, a una cuenta bancaria nueva, a mi nombre únicamente. Un dinero que Ramiro siempre había querido invertir en sus proyectos. Mientras tanto, Jacinta redactaba los papeles de divorcio, un documento legal que era una obra de arte de la precisión destructiva, incluyendo una cláusula específica y detallada sobre la propiedad intelectual del proyecto Sierra Verde. La pieza final, el golpe de gracia, requería un actor externo. Martín. El director general de la firma. Un hombre mayor, de la vieja escuela, amigo de mi padre desde la infancia. Un hombre que me conocía desde que era una niña que dibujaba casas en los manteles de los restaurantes. Martín siempre había lamentado mi decisión de dejar la profesión. El mundo de la arquitectura perdió una de sus voces más prometedoras el día que te casaste, me dijo una vez, medio en broma, medio en serio. Lo llamé y le pedí una reunión urgente. Nos encontramos en una cafetería discreta en La Condesa. Le conté todo. El abandono en el hospital, el fraude financiero. Y finalmente, como la evidencia final en un juicio, le mostré los 2 juegos de plano sobre la mesa, mi residencia arbórea y su proyecto Sierra Verde. Martín observó los diseños en silencio durante un largo rato. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la taza de café. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos, normalmente amables y paternales, eran duros como el granito. Ese desgraciado, dijo en voz baja, una voz cargada de una furia helada. Recuerdo perfectamente cuando me mostraste estos diseños, Leonora. Antes de que te casaras. Estábamos en el funeral de tu madre. Me dijiste que era el proyecto de tu vida, tu forma de honrar su amor por la naturaleza. Hizo una pausa, y luego su expresión se endureció aún más. Él no solo va a perder su trabajo. Va a desear no haber oído nunca tu nombre. Le conté mi plan para la cena. Él escuchó atentamente, asintiendo lentamente. ¿Quieres que esté allí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondí. Quiero que seas el postre. El plato final. La justicia. Una sonrisa sombría, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Será un absoluto placer, Leonora. Considera la mesa reservada. El sonido del timbre fue como el disparo de salida de una carrera que solo yo sabía que estábamos corriendo. Me compuse, alisé una arruga inexistente en mi vestido negro de seda y caminé hacia la puerta. Mi andar no era apresurado, era deliberado, cada paso un compás en la sinfonía de la noche. Al abrirla, me encontré con Berenice. Era exactamente como en las fotos, pero la realidad tridimensional añadía una capa de arrogancia que el papel no podía capturar. Llevaba un vestido rojo ceñido, un color que no susurraba, sino que gritaba, mírame, soy importante, soy el futuro. Su sonrisa era brillante, practicada frente a un espejo, pero se congeló por una fracción de segundo cuando sus ojos se encontraron con los míos. Probablemente esperaba encontrar a una mujer demacrada, con los ojos hinchados de llorar y el rímel corrido. No me encontró a mí, la esposa. Encontró a Leonora, la anfitriona. Berenice,
bienvenida a nuestra casa, dije, mi voz sonando cálida, acogedora, una contradicción andante con el hielo en mis venas. Le tomé la mano, un gesto que la descolocó por completo. Su mano era suave, pero sentí una leve tensión en sus dedos. He oído tanto y tan bueno sobre ti que siento que ya te conozco. Ella balbuceó algo incoherente sobre el tráfico y miró por encima de mi hombro, buscando a Ramiro como un faro en la niebla, su salvavidas. Él apareció entonces, pálido y tenso, forzando una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. No se acercó a saludarla con un beso en la mejilla, como habría sido lo normal. Se mantuvo a una distancia prudente. El miedo ya lo estaba haciendo torpe. Pasa, por favor. La cena está casi lista, dije, guiándola con un gesto de la mano hacia el comedor. La conversación durante el primer plato, una crema de espárragos blancos con aceite de trufa y virutas de jamón ibérico, fue una obra maestra de tensión subyacente. Yo era la directora de orquesta, llevando la conversación por los senderos que yo elegía. Les pregunté sobre el trabajo, sobre los desafíos logísticos del proyecto Sierra Verde. Observé, fascinada, cómo intercambiaban miradas rápidas y nerviosas por encima de las llamas parpadeantes de las velas, tratando de descifrar las reglas de este juego inesperado. Deben pasar muchísimas horas juntos en la oficina, comenté casualmente, mientras rellenaba la copa de vino de Berenice con el Vega Sicilia. Un proyecto de esa magnitud requiere una dedicación total, una entrega absoluta. Casi una simbiosis entre los arquitectos principales, ¿no creen? Sí, bueno, el trabajo en equipo es fundamental, respondió Berenice, recuperando un poco de su compostura inicial. La copa de vino pareció darle valor. Ramiro es un mentor increíble. Exigente, pero justo. He aprendido muchísimo de él en estos meses. Oh, no me cabe duda, dije, mirando directamente a mi esposo con una sonrisa dulce y envenenada. Ramiro siempre ha sido muy generoso. Con su tiempo, con su conocimiento. Con todos sus recursos. El segundo plato fue un filete de res en salsa de vino tinto con puré de patata trufado. Mientras lo servía, noté que las manos de Berenice temblaban ligeramente al coger los cubiertos. La fachada de confianza empezaba a resquebrajarse. Ramiro, por su parte, apenas había probado bocado. Cortaba su filete en trozos minúsculos, moviéndolos por el plato sin llevárselos a la boca. Comía en silencio, como un condenado disfrutando de su última cena. Decidí que el interludio había durado lo suficiente. Era hora de levantar el telón del primer acto. Dejé mi copa sobre la mesa, produciendo un sonido cristalino y puro que cortó el silencio como un cuchillo. Ambos me miraron, sus rostros expectantes. Me tomé un momento, un silencio deliberado, saboreando el poder que sentía, el control absoluto de la situación. Saben, comencé, con un tono conversacional, casi de anécdota. El otro día estaba recordando. Las memorias son curiosas, a veces se ocultan y de repente, un olor, una fecha, las trae de vuelta con una claridad asombrosa. Y recordaba un día en particular, el 17 de octubre. Vi cómo el tenedor de Ramiro se detenía a medio camino de su boca. El rostro de Berenice, que había recuperado algo de color con el vino, perdió todo su rubor en un instante. Fue el día de mi cirugía, ¿recuerdan? Continué, mi voz teñida de una falsa nostalgia. Estaba tan nerviosa. ¿Y tú, cariño? Dije, dirigiéndome a Ramiro con una ternura empalagosa, tuviste esa terrible crisis con los inversionistas. Debe haber sido tan estresante para ti, tener que lidiar con eso solo. Leonora, por favor, no creo que este sea el momento ni el lugar para hablar de eso, empezó Ramiro, su voz un susurro desesperado, suplicante. Oh, no, te equivocas, mi amor. Este es el momento perfecto, lo interrumpí, mi voz perdiendo toda su calidez y adquiriendo un filo helado que hizo que ambos se encogieran. Levanté mi copa. Porque también he descubierto, gracias a la magia de las redes sociales, que el 17 de octubre es el cumpleaños de Berenice. Y una ocasión así merece un brindis. Nadie se movió.
El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes, el latido de mi propio corazón, firme y constante. Quiero brindar por ti, Berenice. Feliz cumpleaños atrasado, dije, mirándola fijamente a los ojos. Espero que la celebración haya sido maravillosa. Lamento profundamente que esa inoportuna crisis de trabajo impidiera a Ramiro estar conmigo en el hospital mientras me recuperaba, pero al menos veo que uno de nosotros tuvo una noche memorable, llena de alegría y champán. Dejé caer la bomba con una sonrisa serena. El shock en sus rostros fue visceral, hermoso en su fealdad. Berenice abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ramiro parecía haberse convertido en una estatua de piedra, su rostro una máscara de terror. El público, mi público de dos, estaba cautivo. Pensaban que este era el clímax de la obra, el punto más alto de la humillación. Pobres ingenuos. Esto era solo el primer acto. La verdadera tragedia estaba a punto de comenzar. Ramiro encontró su voz primero, un graznido ronco y desesperado que apenas era un susurro. Leonora, no sé de dónde sacaste esa idea tan retorcida, pero estás equivocada. Estuve en la oficina hasta tarde, lo juro. Hubo un problema con los planos. Puedes preguntarle a quien quieras. La mentira fue tan burda, tan patética en su falta de imaginación, que casi me dio lástima. Casi. En lugar de eso, saqué mi teléfono del pequeño bolso de mano que descansaba en mi regazo y lo deslicé suavemente sobre la mesa de caoba. La pantalla se iluminó, mostrando la primera de las fotografías. La de ellos dos, riendo a carcajadas, con la tarta de cumpleaños y su vela solitaria en medio. ¿Esta es tu oficina, Ramiro?, pregunté con una calma mortal. ¿El restaurante Au País de Cochón? Qué interesante concepto de espacio de trabajo. ¿Y tú eres el cliente, Berenice? Qué dedicación la tuya, celebrar los cumpleaños de tus clientes con tanto entusiasmo. Realmente vas más allá del deber profesional. Berenice miró la foto y luego a mí, con los ojos desorbitados por el pánico. Por primera vez, la vi no como una depredadora sofisticada, sino como lo que realmente era, una niña ambiciosa atrapada en una mentira demasiado grande para ella. Justo cuando Ramiro iba a intentar otra defensa inútil, probablemente algo sobre un almuerzo de trabajo casual, lo interrumpí de nuevo, esta vez con un gesto lánguido de la mano, como si estuviera apartando un tema trivial y aburrido. Pero, ¿saben qué?, dije, mi tono cambiando a uno de confidencia, casi de aburrimiento teatral. La infidelidad es tan cliché. Tan predecible. Es el argumento de la mitad de las telenovelas. Es vulgar. Y creo que somos personas más sofisticadas que eso, ¿no creen? Hablemos de algo verdaderamente interesante. Hablemos de talento. De legado. De arte. El cambio de tema fue como una granada de humo lanzada en medio de la habitación. Los dejó completamente desorientados, parpadeando en la confusión. Se miraron el uno al otro, sus rostros una mezcla de perplejidad y un atisbo de alivio. Quizás pensaban que les estaba ofreciendo una salida, una extraña amnistía, una forma de desviar la atención de la humillación. Me levanté, el movimiento de mi vestido de seda creando un susurro en el aire. Caminé hacia la pared del fondo del comedor, donde colgaba un gran cuadro abstracto de Pedro Coronel. Con un clic de un pequeño control remoto que saqué de mi bolsillo, el cuadro se deslizó silenciosamente hacia arriba, revelando una pantalla de proyección de alta definición perfectamente integrada en la pared. Otro de mis pequeños diseños secretos. Con otro clic, el proyector que había instalado discretamente esa mañana cobró vida. Una imagen nítida y brillante llenó la pantalla. Eran los planos arquitectónicos del Proyecto Sierra Verde, su gran triunfo. Un diseño magnífico, Ramiro, dije, mi voz resonando en la habitación silenciosa, ahora convertida en una sala de conferencias. Audaz, innovador, la forma en que juega con la luz natural y los volúmenes. La culminación de una carrera. El proyecto que te convertirá en una leyenda viviente de la arquitectura mexicana. Ramiro me miró, perplejo, sin entender a dónde iba con todo esto. Vi un atisbo de orgullo herido en sus ojos,
el ego inflándose instintivamente incluso en medio de la crisis. Berenice también miraba los planos, quizás recordando las noches que pasaron trabajando en ellos, creyéndose los amos del universo. Es tan bueno, continué, caminando lentamente de regreso a la mesa, rodeándola como un tiburón. Tan original, tan fresco, que me resulta increíblemente familiar. Abrí mi laptop, que había estado cerrada y discreta a un lado de la mesa. La giré para que ambos pudieran ver la pantalla. Y con un último y definitivo clic, dividí la pantalla en dos. A un lado, los planos digitales de Sierra Verde, con el logo de la firma de Ramiro. Al otro lado, una serie de escaneos de alta resolución de bocetos hechos a mano, con notas al margen, cálculos estructurales y mis propias reflexiones. Eran mis diseños. Mis dibujos. Mi proyecto de tesis. Mi residencia arbórea. Con la firma Leonora Castillo y la marca de tiempo digital de hacía 15 años claramente visible en la esquina inferior de cada archivo. Las líneas maestras, dije, usando un puntero láser para señalar detalles en ambas imágenes, creando un puente visual entre el robo y el original. La orientación de los edificios para maximizar la luz del amanecer, un truco que me enseñó mi padre. El uso de materiales orgánicos para integrarse con el paisaje, una obsesión mía desde la universidad. Incluso el concepto del atrio central con el jardín vertical para la recolección de agua de lluvia. No es inspiración, Ramiro. No es un homenaje. Es un calco. Es un robo. El silencio que cayó sobre la habitación fue diferente. Ya no era tenso. Era el silencio pesado, denso y sofocante de una tumba recién sellada. El color desapareció del rostro de Ramiro de una manera que nunca antes había visto. No era palidez, era la ausencia total de vida, como si su alma hubiera sido succionada de su cuerpo. Berenice miraba de una pantalla a la otra, su boca entreabierta en una expresión de horror e incredulidad, sus ojos moviéndose rápidamente como si no pudiera procesar la información. No solo me traicionaste en nuestra cama, Ramiro, dije, mi voz ahora cortante como un bisturí, diseccionando cada una de sus mentiras hasta dejar el hueso expuesto. Construiste tu mayor éxito profesional sobre los huesos de la carrera que yo sacrifiqué por ti. No me robaste solo un marido, o 15 años de mi vida. Me robaste el alma, no solo el cuerpo. Él intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, un gorgoteo. La verdad era tan monstruosa, tan aplastante, que lo había dejado literalmente sin aire. Berenice fue la primera en reaccionar. Se volvió hacia él, no con la mirada de una amante traicionada, sino con la de una cómplice que de repente se da cuenta de la verdadera magnitud del crimen en el que ha participado sin saberlo. Tú me dijiste que eran ideas que desarrollaste en la universidad, que las tenías guardadas, susurró, su voz temblando de ira y miedo. Ramiro ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ellos vi algo que nunca había esperado ver, miedo puro, existencial. No el miedo a ser descubierto en una aventura. El miedo a ser borrado, a ser expuesto como el fraude, el impostor que realmente era. La infidelidad los habría hecho sentir avergonzados, sucios. El robo de mi trabajo, de mi esencia, los convirtió en criminales. Y la belleza de todo, la parte más exquisita de mi plan, era que el jurado, el juez y el verdugo estaban a punto de llegar. Justo a tiempo para el postre. Justo en ese momento, como si fuera una señal del director de esta macabra obra de teatro que yo misma había escrito, sonó el timbre. El sonido resonó en el silencio sepulcral, agudo y penetrante, haciendo que tanto Ramiro como Berenice saltaran en sus asientos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Ah, dije con una sonrisa ligera, despreocupada, como si acabara de recordar un detalle sin importancia. Debe ser nuestro invitado para el postre. Espero que no les importe, me tomé la libertad de invitar a alguien más. Creí que su perspectiva sería valiosa para nuestra conversación. Dejé la habitación y caminé hacia la puerta principal. Cada paso sobre el frío mármol se sentía ligero, poderoso. Podía sentir sus miradas aterrorizadas siguiéndome, sus mentes corriendo a 1000 por hora, tratando de adivinar qué nuevo horror les esperaba, que otro fantasma de su pasado estaba a punto de materializarse.
Abrí la puerta. Martín estaba allí, impecablemente vestido con un traje oscuro de corte italiano, su expresión tan severa como la de un juez a punto de dictar sentencia. Me dedicó un breve y solemne asentimiento, una mirada que comunicaba todo: apoyo, ira, determinación. Leonora, dijo en voz baja, una voz profunda que siempre imponía respeto. Estoy listo. Gracias por venir, Martín, respondí, mi voz llena de una gratitud genuina que contrastaba con la frialdad que había mostrado hasta entonces. La función está en su momento más interesante. Justo a tiempo para el clímax. Lo guié de regreso al comedor. La entrada de Martín en la habitación tuvo el efecto de una bomba de neutrones. El aire pareció solidificarse. Cuando Ramiro vio a Martín, el director general de su empresa, el hombre al que había adulado durante años, un sonido gutural, un gemido de pura desesperación, escapó de sus labios. Berenice parecía que iba a desmayarse, su rostro tenía el color y la textura de la cera. Martín no les dirigió ni una sola mirada. Ignoró su presencia como si fueran muebles. Sus ojos, los de un hombre acostumbrado a evaluar estructuras y diseños, se fijaron inmediatamente en la pantalla de proyección, en los dos juegos de diseños mostrados uno al lado del otro. Se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos, no como un experto examinando una obra de arte, sino como un fiscal examinando la prueba irrefutable de un crimen. Dios mío, murmuró, aunque su voz grave llenó la habitación. Se volvió, no hacia Ramiro, sino hacia mí. Y en sus ojos vi una mezcla de ira contenida y una profunda, antigua tristeza. Leonora, lo sabía. Siempre supe que este diseño era tuyo. Recuerdo perfectamente cuando me lo mostraste, hace tantos años, en la cafetería cerca de tu antigua oficina. Acababa de morir tu madre. Me dijiste que era el proyecto de tu vida, tu forma de construir algo hermoso y duradero en su memoria. Nunca lo olvidé. Esa confirmación, esa validación de un testigo externo y tan respetado, fue el martillo de demolición que rompió los últimos vestigios de la realidad de Ramiro. Se encogió en su silla, un hombre desinflado, expuesto bajo la luz implacable de la verdad. Martín finalmente se volvió hacia él, y su voz, que antes era de asombro, ahora era dura como el acero. Ramiro, he pasado las últimas 48 horas con un equipo de auditores forenses revisando tus cuentas y tus proyectos. El fraude financiero con los gastos de la empresa, las facturas falsas, el desvío de fondos, es suficiente para un despido inmediato y posibles cargos penales por malversación. Cientos de miles de dólares. Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran en el aire como gas venenoso. Berenice sollozó en voz baja, cubriéndose la cara con las manos, su cuerpo sacudido por espasmos de pánico. Pero esto, continuó Martín, señalando la pantalla con un gesto de profundo desdén, esto es un crimen de otro nivel. Esto no es solo robar dinero de la empresa, que ya es grave. Esto es robo de propiedad intelectual. Es fraude profesional. Es una abominación ética y moral. Se dirigió a ambos, su voz barriendo la habitación como un viento helado del Ártico. Están ambos suspendidos indefinidamente, con efecto inmediato. Mañana a primera hora, un equipo de seguridad los escoltará para que recojan sus efectos personales. Sus accesos a todos los sistemas y edificios han sido revocados. Berenice, al darse cuenta de que su carrera, por la que tanto había luchado y sacrificado, se estaba evaporando frente a sus ojos, entró en un pánico ciego. Se levantó de un salto, señalando a Ramiro con un dedo tembloroso, una bruja de Salem del siglo XXI. Fue él. Todo fue idea suya, gritó, su voz aguda y estridente, rota por la histeria. Él me dijo que eran sus diseños, que necesitaba mi ayuda para desarrollarlos y darles un toque moderno. Me manipuló, me sedujo, me usó. Yo no sabía nada de esto, se lo juro. Ramiro la miró con un desprecio absoluto, el último vestigio de su arrogancia manifestándose en una mueca de asco. Cállate, incompetente y ambiciosa. Creíste cada palabra porque querías creerla. Estabas tan desesperada por subir en la empresa que no te importó pisar a quien fuera, incluida su esposa.
La alianza de traidores se desmoronó en un espectáculo patético de acusaciones mutuas. Se lanzaron insultos, revelaron pequeños secretos profesionales el uno del otro, en un intento desesperado por salvar su propio pellejo, arrojando al otro bajo las ruedas del autobús. Y yo me senté allí, observando la implosión, tomando un sorbo de mi vino tinto. Era un maridaje perfecto para el caos. Martín lo silenció con una sola palabra, pronunciada con una autoridad atronadora. «Basta». Se callaron de inmediato, como niños regañados. «Señorita Aldana», dijo, su voz sin una pizca de simpatía. «Su complicidad, consciente o no, será determinada por nuestros abogados. Pero déjeme decirle algo, la ambición sin ética es el camino más corto hacia la ruina. Y usted acaba de llegar al final de su trayecto en esta firma». Luego, se volvió hacia Ramiro. «Y tú, no solo has destruido tu carrera. Has deshonrado el nombre de esta firma y has cometido un acto de una bajeza personal que me cuesta comprender». Hizo una pausa, y luego pronunció la sentencia final, cada palabra un clavo en el ataúd de la vida de Ramiro. «La Junta Directiva me ha autorizado a informarte que la empresa, junto con la señora Leonora Castillo, presentará cargos formales por robo de propiedad intelectual y fraude corporativo. Prepárate para una batalla legal que te costará todo lo que tienes y todo lo que creías ser». Se volvió hacia mí, y su expresión se suavizó por completo, la ira reemplazada por una compasión paternal. «Leonora, lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esto. Pero admiro tu fuerza y tu valentía. La firma te debe una disculpa. Y una reparación». «Gracias, Martín», dije, mi voz firme. «Lo aprecio». «Ahora, si me disculpan», dijo, con un último vistazo de puro desdén hacia la pareja rota, «creo que esta cena ha terminado». Se dio la vuelta y salió del comedor, dejándonos a los tres en las ruinas humeantes de la noche. Tras la salida de Martín, el silencio que quedó no era tenso, era el silencio del vacío, el silencio que sigue a una explosión devastadora. Berenice fue la primera en moverse. Sin decir una palabra, con el rostro surcado por lágrimas de rímel corrido que dibujaban caminos oscuros sobre su piel pálida, recogió su bolso del suelo. Me lanzó una mirada, una mezcla extraña de odio, miedo y, quizás, una pizca de retorcida admiración. Prácticamente huyó de la casa, cerrando la puerta tras de sí como si escapara de un edificio en llamas. El sonido del cerrojo al encajar fue el punto final de ese capítulo de mi vida. Ahora estábamos solos. Ramiro y yo. 15 años de matrimonio, una vida construida juntos, reducidos a dos extraños sentados en los extremos de una mesa llena de platos a medio comer y sueños rotos. Él levantó la vista, y por primera vez, vi la devastación total en sus ojos. No había ira, ni arrogancia, solo un abismo de pérdida absoluta. Parecía un hombre hueco, un edificio del que solo quedaba la fachada, a punto de derrumbarse. «Leonora», comenzó, su voz apenas un susurro roto. «¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? Podrías haberme dejado, divorciarte. ¿Por qué esta destrucción?» Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia él. No con amenaza, sino con una finalidad tranquila. De mi bolso, saqué un sobre grueso de papel manila y lo coloqué sobre la mesa, justo frente a él. El sobre aterrizó con un sonido suave pero definitivo. «¿Por qué?», repetí su pregunta, mi voz sin inflexiones, fría como el mármol bajo mis pies. «Porque me dejaste sola en un hospital mientras celebrabas con ella. Porque usaste nuestro dinero para comprarle regalos. Porque me hiciste creer que estaba loca. Pero sobre todo, Ramiro, porque tomaste lo más puro que tenía, mi talento, y lo usaste para construir un pedestal de mentiras para ti mismo. No me dejaste otra opción». Él miró el sobre. «Los papeles del divorcio», adivinó, su voz hueca. «Y una orden de restricción», añadí. «Además, mi abogado te enviará una notificación mañana. Esta casa, como sabes, siempre ha estado a nombre de mis padres. Me han pedido que te informe que tienes 24 horas para recoger tus pertenencias y marcharte». Se quedó mirando el sobre, inmóvil. «Me lo has quitado todo»,
murmuró. Me incliné, apoyando las manos en la mesa, acercando mi rostro al suyo para que no hubiera duda en mis palabras. No te equivoques, Ramiro. Yo no te he quitado nada. Todo esto lo perdiste tú solo, pieza por pieza, con cada mentira, con cada traición. Yo simplemente encendí la luz para que pudieras ver las ruinas que tú mismo creaste. Me di la vuelta y salí del comedor, dejándolo solo con los fantasmas de la vida que había destruido. No miré hacia atrás. 6 meses después. El sol de la mañana inunda mi nuevo estudio. Es un espacio amplio, minimalista, con un ventanal que ofrece una vista panorámica de la ciudad. Huele a café recién hecho, a madera nueva y a posibilidades. En la pared principal, enmarcado, cuelga un solo boceto, el diseño original de la residencia arbórea. Mi firma, Leonora Castillo, es clara y audaz en la esquina. El divorcio fue rápido y brutal para él. Ante la abrumadora evidencia, no tuvo más remedio que aceptar todos mis términos. La batalla legal por la propiedad intelectual fue aún más decisiva. La firma de Martín me apoyó incondicionalmente. No solo gané el caso, sino que la junta directiva, en un movimiento sin precedentes, me ofreció un contrato para tomar las riendas del ahora rebautizado Proyecto Arbórea. Acepté. No he vuelto a saber de Berenice. Los rumores dicen que se mudó a otra ciudad, intentando empezar de cero con la mancha del escándalo siguiéndola. En cuanto a Ramiro, lo vi una vez. Estaba sentado solo en un café, con la mirada perdida en la distancia. Parecía haber envejecido 10 años. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No hubo odio en la mía, ni reconocimiento. Solo la indiferencia que se siente al mirar a un extraño. Jacinta está sentada frente a mí, en la pequeña terraza de mi estudio, disfrutando de un café. ¿Algún arrepentimiento?, me pregunta. Reflexiono un momento, observando los planos de mi proyecto extendido sobre la mesa. Lamento haber esperado tanto, digo. Pero de esa noche, no me arrepiento de nada. Sonrío, un recuerdo fugaz de sus rostros desencajados cruzando mi mente. Algunos dirán que mi venganza fue cruel. Tomo un sorbo de mi café. Pero, ¿qué es más cruel? ¿Exponer a un ladrón o permitir que siga viviendo de la mentira? Esa noche, no serví venganza. Serví justicia. Y el plato principal era la verdad. Miro la ciudad que se extiende a mis pies, un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Por primera vez en 15 años, siento que tengo el control de mi propio diseño. La pregunta final queda flotando en el aire. ¿O ustedes qué opinan?